Un pobre carpintero ayudó a una extraña a clavar tablas en la tormenta. Lo que ella hizo lo dejó sin palabras. El viento soplaba con furia inusual para un mes de octubre en Guadalajara, cuando Martín Solís caminaba de regreso a su modesto cuarto de azotea en la colonia Oblatos, cargando su pesada caja de herramientas que parecía pesar más con cada paso. A sus 34 años, las manos curtidas y llenas de pequeñas cicatrices de 16 años trabajando la madera, contaban la historia de un maestro carpintero que había visto mejores tiempos. La tormenta que se avecinaba tenía al cielo color plomo, y los comerciantes de la calzada Independencia ya estaban cerrando apresuradamente sus negocios. Martín apretó el paso, no tanto por la lluvia que comenzaba a caer, sino porque llevaba 2 semanas sin un trabajo decente, y el dinero de la renta de la próxima semana seguía siendo un misterio sin resolver. La carpintería. Los 3 hermanos, donde había trabajado durante los últimos 7 años, había cerrado definitivamente el mes anterior, cuando el dueño no pudo competir con los muebles de IKEA y las importaciones chinas que inundaron el mercado tapatío. Ahora Martín sobrevivía de trabajos esporádicos, reparar una silla aquí, ajustar una puerta allá, pequeños trabajos que apenas le daban para comer y mantener su habitación en la azotea de una vecindad en la calle Hidalgo. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La tormenta estalló con violencia repentina, justo cuando Martín pasaba frente a una casa estilo colonial del fraccionamiento Chapalita. El agua caía como cortina, y los truenos sacudían las ventanas de las residencias elegantes del barrio. Fue entonces cuando escuchó gritos de auxilio mezclados con el rugido del viento. Una mujer mayor, de unos 65 años, luchaba desesperadamente con varias tablas de madera mientras intentaba cubrir una ventana grande que se había roto por la fuerza del vendaval. El vidrio estaba esparcido por el jardín y la lluvia entraba a torrentes dentro de la casa. La mujer, elegantemente vestida con un conjunto de lino que ahora estaba completamente empapado, trataba inútilmente de sostener una tabla contra el marco de la ventana, mientras el viento se la arrancaba de las manos una y otra vez. Martín no lo pensó 2 veces. Dejó su caja de herramientas protegida bajo el alero del portón y corrió hacia la mujer. «Señora, déjeme ayudarla, soy carpintero», gritó sobre el rugido de la tormenta. La mujer, que después se presentaría como Guadalupe Mendoza, lo miró con una mezcla de alivio y desesperación. Tenía el rostro surcado de arrugas que hablaban de años de experiencia, y sus ojos verdes mostraban una inteligencia aguda a pesar del pánico del momento. La ventana se rompió con el viento, y no puedo detener el agua. Se va a arruinar todo adentro. Martín evaluó la situación en segundos con ojo experto. La ventana era grande, de aproximadamente 2 metros por 1,5 metros, y el marco estaba intacto. Lo que necesitaba era sellarla temporalmente hasta que pasara la tormenta y se pudiera instalar un vidrio nuevo. «Señora, tiene clavos y martillo. En el garaje, pero no sé dónde». Martín corrió a su caja de herramientas y regresó con su martillo de carpintero, una caja de clavos de 3 pulgadas, su escuadra metálica y su nivel de burbuja. La lluvia lo empapó completamente en los 20 segundos que le tomó ir y volver. Pero eso no importaba. «Señora, sostenga esta tabla aquí, exactamente así». Martín colocó la primera tabla en posición diagonal, verificando rápidamente con su escuadra que estuviera lo suficientemente recta para dar estructura al sellado temporal. Con movimientos precisos y firmes, clavó la tabla al marco de madera de la ventana. El sonido del martillo golpeando el clavo se mezclaba con los truenos.
Una tabla, 2 tablas, 3 tablas. Martín trabajaba con la velocidad de alguien que ha hecho esto 1000 veces, pero con la precisión de alguien que nunca hace un trabajo a medias. La señora Guadalupe sostenía cada tabla en su lugar mientras él las aseguraba, y aunque el viento seguía soplando con furia, la estructura comenzó a tomar forma. El verdadero desafío vino con el sellado de los espacios entre las tablas. El agua seguía filtrándose por las rendijas y Martín sabía que necesitaba algo para sellar temporalmente. «Señora, ¿tiene periódicos viejos o trapos en el cuarto de servicio?» Guadalupe corrió y regresó con un montón de periódicos y toallas viejas. Martín mojó los periódicos con la misma agua de lluvia, los enrolló firmemente y los fue introduciendo en cada rendija entre las tablas, creando un sello temporal pero efectivo. Luego utilizó las toallas para absorber el agua que ya había entrado, trabajando meticulosamente para minimizar el daño interior. Después de 25 minutos de trabajo bajo la lluvia torrencial, la ventana estaba completamente sellada. No era bonito, pero era funcional y resistente. El agua ya no entraba, y la estructura de tablas cruzadas que Martín había creado podría resistir el resto de la tormenta sin problemas. Ambos estaban completamente empapados, temblando de frío y cubiertos de astillas y barro. Guadalupe lo invitó a entrar inmediatamente. «Por favor, pase, está empapado por ayudarme». El interior de la casa era impresionante. Pisos de duela de mezquite, muebles de época cuidadosamente restaurados y un gusto decorativo que hablaba de recursos económicos considerables y refinamiento cultural. Pero lo que más impresionó a Martín no fue el lujo, sino la calidez genuina con que Guadalupe lo recibió. «Espere aquí. Voy a traerle una toalla y ropa seca de mi difunto esposo. Son casi de la misma talla». Mientras esperaba en el recibidor, Martín observó los detalles de la carpintería de la casa. Los marcos de las puertas eran de cedro rojo auténtico, con juntas de espiga y mortaja perfectamente ejecutadas. La escalera que subía al segundo piso tenía balaustres torneados a mano con un nivel de detalle que ya no se veía en construcciones modernas. Era trabajo de maestros carpinteros de la vieja escuela. Guadalupe regresó con toallas gruesas y un pants de algodón. «El baño está aquí. Cámbiese, por favor. No quiero que se enferme por haberme ayudado». Cuando Martín salió del baño, vestido con la ropa seca, Guadalupe ya había preparado café caliente y estaba secando el piso de la entrada. «Señora, no debería estar haciendo eso. Déjeme ayudarla». «Ya hizo suficiente, joven. Venga, siéntese y tome café caliente». Se sentaron en la cocina, una amplia estancia con alacenas de madera de nogal que Martín reconoció inmediatamente como trabajo artesanal de alta calidad. «¿De verdad es carpintero?», preguntó Guadalupe mientras servía el café. «Sí, señora. Llevo 16 años en el oficio. Mi papá era carpintero, mi abuelo también. Es lo único que sé hacer, pero lo sé hacer bien». Guadalupe lo observó con atención. Había algo en la manera humilde pero segura con que hablaba que le recordaba a su difunto esposo, quien había construido un imperio maderero desde cero, empezando como simple operario de aserradero. «No cualquiera se detiene a ayudar a un desconocido en medio de una tormenta», comentó Guadalupe. Martín se encogió de hombros. «No podía dejarla luchando sola, señora. Además, era un problema que yo podía resolver. Hubiera sido egoísta seguir de largo». Esa respuesta confirmó la primera impresión de Guadalupe. No era solo un carpintero técnicamente competente, era una persona con valores sólidos, algo cada vez más difícil de encontrar. «¿Y cómo está el trabajo? ¿Tiene empleo fijo?». Martín dudó antes de responder. No quería parecer que estaba buscando lástima o aprovechándose de su acto de bondad. «Estoy en una mala racha, señora.
La carpintería donde trabajaba cerró el mes pasado, y desde entonces ando buscando chamba. Pero algo va a salir. Siempre sale. Guadalupe asintió, memorizando mentalmente cada detalle de la conversación. ¿Y cuánto le debo por el trabajo de la ventana? Martín hizo un cálculo mental rápido. Había usado sus propios clavos, su tiempo, su experiencia. Cualquier carpintero habría cobrado al menos 500 pesos por un trabajo de emergencia así. Pero miró a la señora mayor. Recordó que ella misma estaba luchando con las tablas cuando llegó y sintió que cobrarle sería aprovecharse de la situación. «No me debe nada, señora». Era una emergencia y cualquiera hubiera hecho lo mismo. Guadalupe sonrió, pero insistió. «No, joven, el trabajo bien hecho se paga. Además, usted gastó sus clavos y arruinó su ropa. La ropa se seca, señora, y los clavos cuestan poco. De verdad, me basta con saber que pude ayudarla». Guadalupe se levantó, fue a su bolso y regresó con 500 pesos. «Mínimo acepte esto. Y mañana voy a necesitar que regrese para ayudarme a quitar las tablas cuando pase la tormenta e instalar el vidrio nuevo. Le pagaré lo que sea justo». Martín aceptó los 500 pesos con gratitud, pero rechazó cualquier pago adicional por adelantado. «Regreso mañana con gusto, señora, pero me paga cuando termine el trabajo, no antes». La tormenta siguió azotando Guadalajara esa noche, pero Martín durmió tranquilo en su cuarto de azotea, con 500 pesos que le aseguraban comida para varios días y una parte de la renta. Lo que no sabía es que Guadalupe Mendoza no era una señora rica común. Era la viuda de Roberto Mendoza, fundador de Maderas y Construcciones Mendoza, uno de los distribuidores de madera más grandes del occidente de México. Guadalupe había trabajado hombro a hombro con su esposo durante 40 años construyendo el negocio, y después de su muerte 5 años atrás, ella había tomado las riendas de la empresa con mano firme y visión clara. Conocía la industria de la madera como la palma de su mano y sabía reconocer un carpintero excepcional cuando lo veía. Esa misma noche, a pesar de la tormenta, Guadalupe llamó a su asistente personal, Mónica Sánchez. «Mónica, necesito que investigues a un carpintero. Se llama Martín Solís. Vive en la colonia Oblatos, probablemente en una vecindad porque mencionó que renta. Quiero saber todo, dónde trabajaba, referencias laborales, antecedentes, todo». Mónica, acostumbrada a las peticiones inusuales de su jefa, no hizo preguntas. «¿Para cuándo lo necesita, señora Mendoza?» «Para mañana, antes del mediodía». La investigación de Mónica fue exhaustiva y reveladora. Martín Solís tenía un historial laboral impecable. Había trabajado 7 años en la carpintería Los Tres Hermanos, donde sus antiguos jefes, los hermanos Ramírez, lo describían como el mejor carpintero que hemos tenido jamás y alguien en quien confiaríamos con las llaves del taller. Antes de eso, había estado 5 años en Muebles Coloniales Tapatíos, también con referencias excelentes. Sus supervisores anteriores coincidían, meticuloso hasta el extremo, honesto como pocos. Nunca entrega un trabajo que no esté perfecto. No tenía antecedentes penales, pagaba su renta puntualmente, a pesar de las dificultades, y los vecinos de su edificio lo describían como tranquilo, trabajador y respetuoso. Era exactamente lo que Guadalupe esperaba confirmar. Al día siguiente, cuando la tormenta había pasado y el sol brillaba con esa claridad especial que sigue a las grandes lluvias, Martín llegó puntual a las 9 de la mañana a la casa de Guadalupe. Traía su caja de herramientas y una actitud profesional que contrastaba con su ropa humilde pero limpia. «Buenos días, señora Guadalupe. Vine a quitar las tablas y tomar medidas para el vidrio nuevo». Guadalupe lo recibió con una sonrisa que escondía sus planes. «Buenos días, Martín. Pero antes de eso,
Tengo un problema adicional que tal vez pueda ayudarme a resolver. Lo llevó al estudio de su difunto esposo, una habitación amplia con estanterías de piso a techo llenas de libros y un escritorio monumental de caoba. Este escritorio perteneció al abuelo de mi esposo. Es de 1910, pura caoba cubana auténtica. Pero mire, uno de los cajones se atascó y no abre, y el otro cierra mal. ¿Podría revisarlo? Martín se acercó al escritorio con el respeto que se tiene ante una pieza histórica. Era un mueble extraordinario, con tallados a mano y herrajes de bronce originales. Se arrodilló para examinar los cajones problemáticos, sus manos recorriendo la madera con la delicadeza de un arqueólogo tocando un artefacto antiguo. Señora, este es un problema clásico de la madera antigua. La caoba absorbe humedad con los años y los cajones se hinchan ligeramente. El cajón que no abre está trabado porque la madera se expandió, y el que cierra mal tiene el problema opuesto. La guía de madera se desgastó con el uso. Guadalupe fingió preocupación. ¿Se puede arreglar sin dañar el mueble? Es una pieza de familia muy valiosa. Martín asintió con seguridad. No solo se puede arreglar, señora, va a quedar mejor que cuando era nuevo. Pero es trabajo delicado que va a tomar tiempo. ¿Cuánto tiempo? Un día completo, mínimo. Hay que sacar los cajones con mucho cuidado para no romper las juntas originales, lijar selectivamente las áreas hinchadas, reparar las guías desgastadas y ajustar todo perfectamente. Es cirugía de muebles, básicamente. Guadalupe ya sabía que Martín era la persona correcta, pero quería ver cómo manejaba un trabajo realmente complejo. ¿Y cuánto cobraría por ese trabajo? Martín hizo un cálculo honesto. 1,200 pesos, señora. Es trabajo especializado en antigüedades y voy a necesitar algunos materiales específicos. Está bien, pero quiero que lo haga aquí. No quiero mover el escritorio. Sin problema, señora. ¿Puedo empezar hoy después de arreglar la ventana? Perfecto. Martín trabajó primero en quitar las tablas de la ventana con el mismo cuidado con que las había puesto, recuperando cada clavo para reutilizarlo. Limpió el marco meticulosamente, removió todos los restos de vidrio con seguridad y tomó las medidas exactas para el nuevo vidrio. El vidrio lo pueden traer mañana, señora. Yo regreso para instalarlo sin costo adicional. Ya está incluido en el trabajo. Luego se dedicó al escritorio. Guadalupe lo observó trabajar durante todo el día, fascinada por su metodología. Martín no improvisaba nada. Primero hizo un diagnóstico completo de ambos cajones, documentando mentalmente cada problema. Luego planificó el orden de las reparaciones y solo entonces comenzó a trabajar. El cajón atascado requirió paciencia infinita. Usando vapor de agua caliente aplicado con precisión quirúrgica, Martín ablandó la madera hinchada sin dañar el acabado original. Con una espátula fina, fue liberando poco a poco el cajón hasta que finalmente salió completo. El segundo cajón, el que cerraba mal, presentaba un desafío diferente. Las guías laterales de madera se habían desgastado con más de un siglo de uso, creando un juego lateral que hacía que el cajón se trabara. Martín midió con precisión micrométrica el desgaste. Cortó tiras finísimas de madera de cedro que pegó a las guías originales con cola especial para antigüedades, y lijó todo hasta lograr un ajuste perfecto. Cada movimiento era deliberado, cada decisión estaba fundamentada en años de experiencia. ¿Dónde aprendió a trabajar con tanta precisión?, preguntó Guadalupe mientras Martín ajustaba el cajón por quinta vez hasta lograr que se deslizara como si flotara. Mi abuelo trabajó restaurando muebles de iglesias coloniales, señora. Me enseñó que la madera antigua hay que tratarla como si fuera un documento histórico, con respeto total y ningún error permitido.
Cada pieza antigua, me decía, tiene una historia que contar, y nosotros somos los guardianes de esa historia. Cuando terminó, ambos cajones funcionaban perfectamente. Se deslizaban suavemente, cerraban con el sonido satisfactorio de un trabajo impecable y no había ningún daño visible al acabado original. El escritorio parecía rejuvenecido. Guadalupe probó los cajones varias veces, genuinamente impresionada. «Es extraordinario. Mi esposo intentó arreglarlo varias veces y nunca lo logró». Su esposo probablemente no quería arriesgarse a dañarlo, señora. Es comprensible. Estas piezas son irreemplazables. Guadalupe le pagó los 1,200 pesos acordados, pero añadió 300 más, por el trabajo excepcional. Martín quiso rechazar la propina, pero Guadalupe insistió. «No es caridad, Martín, es pago por calidad. Hay una diferencia». Luego hizo una pregunta que parecía casual, pero estaba cuidadosamente calculada. «Martín, ¿le gustaría trabajar en una empresa grande de carpintería? Conozco algunos lugares que siempre buscan gente capacitada». Martín sonrió con tristeza. «Me encantaría, señora, pero las empresas grandes quieren carpinteros con certificados técnicos, estudios, papeles que yo no tengo. Yo aprendí a la antigüita, trabajando con las manos desde niño». ¿Y si le dijera que conozco una empresa que valora más la habilidad real que los papeles? Martín la miró con esperanza cautelosa. «Le estaría muy agradecido por cualquier recomendación, señora Guadalupe. Venga mañana a las 10 de la mañana a esta dirección». Guadalupe le entregó una tarjeta con la dirección de la planta principal de Maderas y Construcciones Mendoza en la zona industrial de El Salto. «Pregunte por el ingeniero Fernando Ríos. Él es el jefe de producción. Dígale que va de mi parte». Martín tomó la tarjeta con manos temblorosas. «¿De verdad, señora? ¿Me conseguiría esa oportunidad? Es solo una entrevista, Martín. Pero si es tan bueno como creo, va a conseguir el trabajo por mérito propio». Lo que Martín no sabía era que el ingeniero Fernando Ríos llevaba 20 años trabajando en Maderas y Construcciones Mendoza y era el brazo derecho de Guadalupe en todo lo relacionado con producción. Esa noche, Guadalupe lo llamó personalmente. «Fernando, mañana va a ir un carpintero a la planta. Se llama Martín Solís. Quiero que le hagas la prueba más difícil que tengamos, la que creaste para filtrar a los carpinteros mediocres». Fernando conocía bien esa prueba. Era un rompecabezas que había diseñado específicamente, un gabinete de cocina con 5 errores diferentes de ensamblaje, corte y nivelación, ocultos de manera que solo un carpintero realmente experto podría identificarlos todos y solucionarlos correctamente. «¿Qué tan bueno crees que es, jefa?» «Creo que es el mejor carpintero que he visto en décadas, Fernando». «Pero necesito que lo confirmes objetivamente». Fernando se intrigó. Guadalupe tenía ojo para el talento. Había ayudado a construir la empresa más exitosa de la región precisamente por esa habilidad. «Si pasa mi prueba, ¿qué puesto le ofrecemos?» «Eso depende de qué tan bien la pase. Pero estoy pensando en algo importante». A la mañana siguiente, Martín llegó a las instalaciones de Maderas y Construcciones Mendoza con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El complejo industrial era impresionante. 3 naves gigantescas, decenas de camiones cargando y descargando madera, el sonido de sierras industriales y un nivel de organización que hablaba de una empresa seria y próspera. Cuando preguntó en recepción por el ingeniero Ríos, la recepcionista lo dirigió a la planta de producción. Fernando Ríos era un hombre robusto de unos 50 años, con manos de trabajador y mirada escrutadora de ingeniero. Cuando vio llegar a Martín con su caja de herramientas personal y ropa de trabajo remendada pero limpia, su primera impresión fue de escepticismo profesional.
Había visto cientos de carpinteros en 2 décadas y los verdaderamente excepcionales eran rarísimos. ¿Usted es Martín Solís? Sí, señor. Vengo de parte de la señora Guadalupe Mendoza. Fernando se sorprendió. No sabía que la jefa conociera carpinteros independientes, pero si ella lo había mandado, tendría que darle oportunidad seria. La señora Mendoza habló bien de usted. Vamos a ver si la recomendación está justificada. Fernando lo llevó a un área de la planta donde estaba el famoso gabinete problemático. Este gabinete tiene varios errores de fabricación. El cliente se quejó y necesitamos arreglarlo sin cambiar todas las piezas. Identifique todos los problemas y explíqueme cómo los solucionaría. Era la prueba que había reprobado el 80% de los carpinteros que la habían intentado. Martín dejó su caja de herramientas y comenzó su examen metódico. Primero, una inspección visual general de toda la estructura. Luego, un análisis detallado de cada componente. Después, pruebas de funcionamiento de puertas y cajones. Sacó su nivel de burbuja, su escuadra, un pequeño calibrador, y fue tomando medidas y haciendo anotaciones mentales. Fernando lo observaba atentamente, cronometrando cuánto tardaba. Los carpinteros promedio necesitaban al menos media hora para identificar los problemas principales. Los buenos lo hacían en 15 minutos. Martín terminó su examen en 12 minutos exactos. Ingeniero Ríos, este gabinete tiene 5 problemas principales, todos relacionados entre sí. Fernando se enderezó. Solo 3 carpinteros en 20 años habían identificado que eran exactamente 5 problemas. Explíqueme. Martín comenzó a señalar con precisión quirúrgica cada error. Primero, el marco principal no está a escuadra. Tiene una desviación de casi 8 milímetros en la esquina superior derecha. Eso hace que todo lo demás se vea forzado a compensar. Segundo, las bisagras de la puerta fueron instaladas sin verificar el aplomo del marco, entonces la puerta cuelga mal. Tercero, los rieles de los cajones están nivelados respecto al gabinete, pero como el gabinete está chueco, los rieles también están chuecos. Cuarto, hay un corte mal hecho en el panel trasero. Se ve que usaron sierra circular sin guía y el corte tiene una desviación de 3 milímetros. Y quinto, el material de una de las piezas internas es diferente al resto, tiene una densidad distinta y por eso no se comporta igual con los cambios de humedad. Fernando estaba genuinamente impresionado. Martín no solo había identificado los 5 errores, había explicado cómo se relacionaban entre sí y había detectado el problema del material diferente, algo que Fernando mismo había añadido como trampa adicional y que solo un carpintero había identificado antes. ¿Y cómo lo arreglaría? Martín se tomó unos segundos para organizar sus ideas. Hay 2 opciones, ingeniero, la rápida y la correcta. La rápida es hacer ajustes parciales con cuñas y lijados selectivos. Probablemente funcione unos meses, pero el problema va a volver. La correcta es desarmar el gabinete completo, corregir el marco para que quede perfectamente a escuadra, reinstalar todo desde cero con las medidas correctas y reemplazar la pieza de material diferente. ¿Cuánto tiempo le tomaría la solución correcta? Martín hizo un cálculo mental, considerando cada paso del proceso. 8 horas de trabajo continuo si tengo todas las herramientas necesarias y el material de reemplazo correcto. Fernando casi sonrió. Sus mejores carpinteros habían estimado que ese trabajo tomaría 2 días completos. Tiene 8 horas. Si lo logra con la calidad que esperamos, hablamos de contrato. Fernando le asignó una sección de la planta con acceso a todas las herramientas industriales, sierras de mesa de precisión, cepillos eléctricos, taladros de columna, prensas neumáticas, todo lo que Martín pudiera soñar. También le asignó discretamente
a 2 carpinteros veteranos de la planta para que observaran y evaluaran su trabajo. Eran José Luis Martínez y Roberto El Güero Sánchez, 2 maestros carpinteros con más de 15 años cada uno en la empresa. Observen todo y me reportan, les instruyó Fernando. Martín comenzó con su metodología habitual. Primero organizó todas las herramientas que iba a necesitar en orden de uso, luego preparó su área de trabajo y finalmente planificó mentalmente cada paso del proceso. José Luis y Roberto intercambiaron miradas escépticas. Habían visto a muchos carpinteros nuevos llegar con confianza y fallar estrepitosamente. La primera hora fue demolición controlada pura. Martín desmontó el gabinete pieza por pieza, etiquetando cada componente con cinta adhesiva y marcador, organizándolos según el orden exacto en que los volvería a ensamblar. Los 2 observadores notaron inmediatamente que no había movimientos desperdiciados. Cada tornillo era extraído con cuidado. Cada pieza era colocada en su lugar específico. «Este compa sí sabe», murmuró José Luis a Roberto. La segunda hora fue análisis y preparación. Martín identificó exactamente qué piezas necesitaban ajuste y cuáles podían reutilizarse tal cual. Con un lápiz de carpintero, marcó líneas precisas en el marco principal, indicando dónde debía corregirse la escuadra. Luego fue al almacén de materiales, comparó densidades y vetas hasta encontrar la pieza exacta del mismo lote de madera para reemplazar la incorrecta. Roberto estaba impresionado. «En 20 años solo he visto a 3 carpinteros hacer esa verificación de densidad de material». Las horas 3 y 4 fueron corrección y preparación de piezas, usando la sierra de mesa con una precisión que sorprendió incluso a los operadores especializados. Martín corrigió el marco milímetro por milímetro hasta que quedó perfectamente a escuadra. Verificaba constantemente con su escuadra personal, una herramienta que evidentemente había usado miles de veces. Luego preparó todos los puntos de ensamblaje, limpiando, lijando selectivamente, asegurándose de que cada superficie estuviera lista para crear uniones perfectas. La quinta hora fue preensamblaje y verificación. Antes de pegar o atornillar nada permanentemente, Martín armó todo el gabinete en seco, verificando que cada pieza encajara perfectamente. Encontró 2 pequeños problemas adicionales que corrigió inmediatamente. José Luis y Roberto estaban francamente impresionados. «Este es el procedimiento correcto que nosotros enseñamos, pero la mitad de nuestros propios carpinteros se lo saltan por la prisa», comentó José Luis. Las horas 6 y 7 fueron ensamblaje final. Aquí fue donde el talento de Martín realmente brilló. El orden en que rearmó el gabinete era una masterclass. Primero el marco principal, verificando escuadra y nivel en cada paso. Luego los refuerzos internos con cola de carpintero de alta resistencia y tornillos en los puntos exactos de máxima fuerza. Después los paneles laterales, asegurándose de que todo estuviera perfectamente alineado. Cada unión era reforzada de manera óptima, cada ángulo verificado 2 veces. La octava hora fue ajuste fino e instalación de herrajes. Martín instaló las bisagras de la puerta con una precisión que dejó boquiabiertos a los observadores. Cada bisagra estaba perfectamente nivelada, perfectamente espaciada, perfectamente asegurada. Instaló los rieles de los cajones usando la tecnología de la planta, pero con la precisión de un artesano tradicional. Los cajones se deslizaban como si estuvieran sobre aceite. Finalmente hizo una inspección completa, ajustando milímetro a milímetro hasta que todo funcionaba perfectamente. En la octava hora exacta, Martín llamó a Fernando. «Ingeniero, el gabinete está listo». Fernando llegó acompañado de José Luis y Roberto, esperando encontrar un trabajo aceptable hecho con prisa.
Lo que encontró lo dejó sin palabras. El gabinete no solo funcionaba perfectamente, estaba mejor construido que cuando había salido originalmente de la línea de producción. Las puertas se abrían y cerraban con suavidad perfecta. Los cajones se deslizaban sin el más mínimo ruido o resistencia, y toda la estructura estaba perfectamente a escuadra y nivelada. Fernando sacó su propio nivel de precisión y lo verificó desde todos los ángulos posibles. Ni un solo milímetro de desviación. ¿Cómo diablos hizo esto en 8 horas?, preguntó Fernando, genuinamente incrédulo. Martín limpió sus herramientas mientras respondía con naturalidad. Planificación, ingeniero. Mi abuelo decía que un carpintero que sabe exactamente qué va a hacer puede hacer en un día lo que un carpintero confundido no hace ni en una semana. El secreto es pensar todo antes de cortar o clavar nada. José Luis se acercó a Fernando y le habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Martín escuchara. Jefe, en 15 años aquí nunca había visto un trabajo así de perfecto hecho en tan poco tiempo. Este cabrón es un maestro de verdad. Roberto asintió enfáticamente. Y no solo eso, ingeniero. Fíjese en cómo dejó el área de trabajo. Todas las herramientas limpias y en su lugar, todos los sobrantes de material organizados para reciclaje, el piso barrido. Así deberían trabajar todos. Fernando probó el gabinete una vez más, abriendo y cerrando cada puerta, cada cajón, verificando cada unión. Era literalmente trabajo de maestro. Martín, ¿puede venir a mi oficina? En la oficina de Fernando, Martín se sentó nervioso mientras el ingeniero revisaba unos papeles. Martín, voy a ser directo con usted. En 20 años manejando esta planta he visto pasar cientos de carpinteros. Buenos, malos, regulares. Pero carpinteros como usted, que combinan velocidad, precisión y metodología impecable, he visto solo 3. Y los 3 terminaron siendo jefes de departamento. Martín no sabía qué decir. Ingeniero, yo solo hice mi trabajo como me enseñaron. Exacto, y ahí está la diferencia. La mayoría hace su trabajo como le conviene, como es más rápido, como es más fácil. Usted lo hace como debe hacerse, punto. Fernando se reclinó en su silla. Normalmente contrataríamos a alguien como usted, como carpintero especializado, con un sueldo de 14,000 pesos mensuales. Pero tengo instrucciones de la señora Mendoza de evaluar si puede manejar algo más grande. Martín parpadeó confundido. ¿Algo más grande? Tenemos un proyecto especial. Vamos a abrir una división nueva de carpintería fina, trabajos personalizados de alta gama para clientes que quieren calidad excepcional y están dispuestos a pagar por ella. Necesitamos un maestro carpintero que lidere esa división, que maneje un equipo de 5 o 6 carpinteros especializados, que garantice que cada pieza que salga sea perfecta. Fernando hizo una pausa para dejar que la información se asentara. El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad y calidad. Pero requiere no solo habilidad técnica excepcional, sino capacidad de enseñar, de liderar, de mantener estándares altísimos. ¿Cree que podría hacerlo? Martín sintió que el piso se movía bajo sus pies. 35,000 pesos mensuales. Era más dinero del que había ganado jamás. En la carpintería donde trabajaba antes, ganaba 8,500 al mes en los mejores tiempos. Ingeniero Ríos, yo nunca he manejado gente, nunca he liderado un equipo, pero sí ha enseñado, ¿verdad? Todo maestro carpintero ha tenido aprendices. Martín asintió. Sí, he enseñado a algunos muchachos jóvenes, pero eso es diferente a... Fernando lo interrumpió con gentileza. No es tan diferente, Martín. Un buen líder es básicamente un buen maestro que además sabe organizarse.
Y usted claramente sabe organizarse. Lo vi en cómo planificó y ejecutó la reparación del gabinete. Martín respiró profundo, tratando de procesar todo. ¿Y la señora Mendoza sabe de esto? ¿Ella aprueba que me ofrezca este puesto? Fernando sonrió. Martín, ¿usted sabe quién es la señora Guadalupe Mendoza? Una señora muy amable que me recomendó con usted. La señora Guadalupe Mendoza es la dueña de esta empresa. Es mi jefa, es la jefa de todos aquí. Y fue ella quien me dijo que si usted pasaba mi prueba, debía ofrecerle liderar la nueva división de carpintería fina. Martín se quedó completamente callado durante casi un minuto completo. La señora que había ayudado en la tormenta, la señora cuya ventana había reparado, la señora cuyo escritorio había arreglado, era la dueña de Maderas y Construcciones Mendoza, una empresa que él conocía de nombre porque era uno de los gigantes de la industria en Jalisco. Ella me engañó, dijo finalmente con una mezcla de asombro y algo parecido a la admiración. No lo engañó, Martín. Solo no le dijo toda la verdad. Y lo hizo porque quería ver cómo trabaja usted sin la presión de saber quién era ella. Fernando se puso de pie y extendió su mano. Entonces, ¿acepta el puesto? Porque si no lo acepta, voy a tener que seguir buscando. Y francamente, no creo encontrar a nadie mejor. Martín estrechó la mano de Fernando con firmeza. Acepto, ingeniero. Y le prometo que no se va a arrepentir. No me voy a arrepentir, Martín, porque sé reconocer la calidad cuando la veo. Ahora, venga, vamos a presentarlo con su equipo. Fernando lo llevó a otra sección de la planta, donde 5 carpinteros trabajaban en diversos proyectos. Eran hombres de entre 30 y 50 años, todos con años de experiencia evidente en sus manos curtidas y su manera experta de manejar las herramientas. Compañeros, les presento a Martín Solís. Él va a liderar la nueva división de carpintería fina. Van a trabajar directamente con él en proyectos especiales. La reacción fue mixta. Algunos, como Héctor Ramírez, un carpintero de 42 años con 18 en la empresa, mostraron aceptación cautelosa. Otros, como Salvador el Chavo Moreno, fueron abiertamente escépticos. ¿Un jefe nuevo que llegó apenas hoy y ya va a mandarnos? Fernando intervino con voz firme. El maestro Martín acaba de completar la prueba del gabinete defectuoso en 8 horas, con calidad perfecta. José Luis y Roberto lo vieron trabajar y confirmaron que es maestro certificado, aunque no tenga papeles oficiales. Héctor se acercó a Martín con curiosidad profesional. ¿De verdad arreglaste el gabinete maldito en 8 horas? Sí, señor. Con las herramientas adecuadas y planificación correcta se puede hacer. Salvador se cruzó de brazos. Ese gabinete ha reprobado a 20 carpinteros en 2 años. Ninguno lo ha podido arreglar bien. José Luis intervino. Pues este compa no solo lo arregló bien, lo dejó mejor que nuevo. Yo lo vi con mis propios ojos y no lo creía. Martín entendió que tenía que ganarse el respeto del equipo con hechos, no con títulos. Compañeros, yo sé que es raro que llegue alguien de afuera a liderar. Yo también estaría desconfiado en su lugar. Lo único que les pido es oportunidad de demostrarles que puedo aportar algo. Si después de trabajar juntos un tiempo sienten que no soy el adecuado, yo mismo le diré al ingeniero Fernando que busque a alguien más. Esa honestidad desarmó parte de la resistencia. Héctor asintió lentamente. Me parece justo. Vamos a darle chance. Salvador seguía escéptico, pero aceptó. Sale, jefe nuevo. Pero aquí, la única manera de ganarse respeto es con el trabajo, no con palabras bonitas. Completamente de acuerdo, respondió Martín. Las palabras valen poco, las manos dicen la verdad.
Fernando anunció que la nueva división empezaría operaciones formalmente el lunes siguiente, dándoles el fin de semana para preparar el área de trabajo y el equipo necesario. Pero antes de irse ese día, Fernando llevó a Martín a una oficina en el segundo piso del edificio administrativo. Esta va a ser su oficina, Martín. Desde aquí va a coordinar los proyectos, manejar presupuestos, diseñar piezas personalizadas. Era una oficina modesta pero digna, con un escritorio amplio, una computadora y una ventana que daba a la planta de producción. Ingeniero, yo no sé usar computadoras para diseño. Todo lo que sé hacer es con lápiz y papel. Fernando sonrió. Va a aprender, Martín. Vamos a darle capacitación en AutoCAD y software de diseño. Pero no se preocupe, el 80% de su trabajo va a seguir siendo con las manos y la cabeza. La computadora es solo una herramienta más. Esa tarde, cuando Martín salió de las instalaciones de Maderas y Construcciones Mendoza, se sentía como si estuviera flotando. En 24 horas había pasado de carpintero desempleado a jefe de división, con un sueldo que ni siquiera había soñado posible. Pero lo primero que hizo al llegar a su cuarto en la azotea no fue celebrar. Fue arrodillarse junto a su cama y agradecer. Agradecer a su abuelo y su padre que en paz descansaran, por enseñarle no solo carpintería, sino valores. Agradecer a la vida por poner a la señora Guadalupe en su camino. Agradecer por la oportunidad de demostrar que el trabajo bien hecho siempre encuentra su recompensa. Y prometerse a sí mismo que nunca, jamás, iba a olvidar de dónde venía ni cómo había llegado hasta aquí. El lunes siguiente Martín llegó a la empresa 2 horas antes de su horario oficial. Quería tener todo preparado antes de que llegara su equipo. Organizó el área de trabajo de la nueva división con la meticulosidad que aplicaba a todo. Cada herramienta en su lugar exacto, cada estación de trabajo optimizada para eficiencia y seguridad, materiales organizados por tipo y calidad. Cuando Héctor, Salvador y los otros 3 carpinteros del equipo llegaron a las 8 de la mañana, encontraron un taller perfectamente organizado y a su nuevo jefe esperándolos con café recién hecho. Buenos días, compañeros. Bienvenidos a nuestro taller. La palabra nuestro no pasó desapercibida para el equipo. Martín no había dicho mi taller, sino nuestro taller, incluyéndolos desde el primer momento. Héctor lo notó y lo apreció. Buenos días, jefe, se ve que madrugó. Quería tener todo listo para empezar bien. Tenemos café y pan dulce, sírvanse mientras les explico el primer proyecto. Fernando había asignado a la nueva división un encargo perfecto para comenzar, un comedor completo para un cliente VIP en Zapopan. Mesa para 10 personas, aparador, vitrina y 6 sillas, todo en nogal americano con detalles en cedro rojo. Era exactamente el tipo de trabajo que requería habilidad técnica excepcional y capacidad de coordinación de equipo. El cliente había especificado que quería algo único, algo que ningún otro comedor en Guadalajara tuviera. Martín desplegó los planos que él mismo había dibujado a mano durante el fin de semana. Eran diseños hermosos que combinaban líneas clásicas con detalles modernos, respetando la nobleza de la madera mientras creaban algo genuinamente original. Salvador se acercó a examinar los dibujos y su expresión escéptica se suavizó. «Estos diseños están con madre, jefe. ¿Los hizo usted?» «Sí, compañero. El cliente quiere algo único, entonces tenemos que crear algo que nadie más haya hecho». «¿Y cómo vamos a dividir el trabajo?», preguntó Héctor. Martín ya lo había pensado cuidadosamente. «Voy a asignar cada pieza según las fortalidades de cada quien. Pero primero necesito conocer qué es lo que cada uno hace mejor. ¿Me pueden decir cuál es su especialidad?» Uno por uno,
Los carpinteros fueron compartiendo sus áreas de experticia. Héctor era excepcional en tallados y detalles decorativos. Salvador dominaba las uniones complejas y ensambles difíciles. Jorge era experto en acabados y barnizados. Miguel se especializaba en torneado de patas y balaustres. Y Carlos era maestro en ajustes finos y precisión milimétrica. Perfecto. Entonces vamos a trabajar así. Salvador y yo vamos a hacer la estructura principal de la mesa y el aparador, porque necesitamos ensambles de máxima resistencia. Héctor va a hacer los tallados decorativos de la vitrina. Miguel va a tornear las patas de la mesa y las sillas. Carlos va a hacer todos los ajustes finales de puertas y cajones. Y Jorge va a coordinar todo el acabado final para que las 6 piezas tengan exactamente el mismo tono. La distribución era lógica y aprovechaba las fortalezas de cada quien. El equipo comenzó a ver que su nuevo jefe no solo tenía habilidad técnica, sino capacidad de organización real. Pero hay una cosa que quiero dejar clara desde ahorita, continuó Martín. En este equipo no vamos a aceptar trabajos a medias. Cada pieza tiene que salir perfecta o no sale. Si alguien ve un error en su trabajo o en el de otro compañero, lo dice inmediatamente. No hay egos aquí, solo hay compromiso con la calidad. ¿Estamos de acuerdo? Los 5 carpinteros asintieron, algunos con más convicción que otros, pero todos asintieron. El trabajo comenzó esa misma mañana. Martín decidió que la mejor manera de ganarse el respeto del equipo era trabajar hombro a hombro con ellos, no solo dar órdenes desde lejos. Se puso su delantal de carpintero, afiló sus herramientas personales y se colocó en la estación de trabajo junto a Salvador para comenzar la estructura de la mesa. Vamos a hacer la base con ensamble de espiga y mortaja, reforzado con tarugos de madera dura, explicó Martín mientras marcaba las medidas en la madera de nogal. Es la unión más fuerte que existe, pero tiene que ser perfecta o no sirve. Salvador, todavía algo escéptico, observaba cada movimiento de Martín. Cuando el nuevo jefe comenzó a cortar las espigas con una precisión que rivalizaba con cortes hechos en máquina CNC, Salvador tuvo que admitir que estaba impresionado. ¿Dónde aprendió a cortar así de derecho a mano? Práctica, compa. Mi abuelo me hacía cortar 100 espigas seguidas, y si una sola quedaba chueca, tenía que empezar de nuevo. Al principio lo odiaba, pero después entendí que estaba entrenando no solo la mano, sino el ojo. Durante los siguientes días, el taller de carpintería fina se convirtió en un hervidero de actividad enfocada. Cada carpintero trabajaba en su especialidad, pero Martín había establecido un sistema de revisiones cruzadas. Antes de avanzar a la siguiente fase, otro miembro del equipo tenía que verificar y aprobar el trabajo anterior. Era un sistema que ralentizaba ligeramente el proceso, pero garantizaba calidad excepcional. Héctor estaba trabajando en los tallados decorativos de la vitrina cuando Martín se acercó a revisar. Los tallados eran hermosos, representando hojas de nogal entrelazadas con un nivel de detalle extraordinario. Héctor, esto está impresionante, de verdad. Pero mira aquí. Martín señaló una pequeña área donde la profundidad del tallado variaba ligeramente. Esta hoja está tallada medio milímetro más profundo que las otras. No se nota a simple vista, pero cuando le pongan el acabado, la diferencia de profundidad va a crear una sombra diferente. Héctor examinó el área señalada y tuvo que admitir que Martín tenía razón. Tiene razón, jefe. Lo voy a corregir. No es crítica, Héctor. Es solo que estamos buscando perfección absoluta. Tu trabajo es excepcional, solo necesita ese último detalle. Ese tipo de retroalimentación constructiva que reconocía la calidad pero señalaba áreas de mejora sin humillar, comenzó a crear una cultura de excelencia en el equipo. Los carpinteros
Empezaron a revisar su propio trabajo con más cuidado, sabiendo que Martín detectaría cualquier imperfección, pero también reconocería el buen trabajo. Miguel estaba torneando las patas de la mesa en el torno cuando se dio cuenta de que una de ellas había quedado medio centímetro más delgada en la parte media que las otras 5. Era una diferencia mínima, casi imperceptible, y podría haberse dejado pasar. Pero recordó las palabras de Martín sobre no aceptar trabajos a medias. Se acercó al nuevo jefe con la pata defectuosa. «Jefe, esta pata me quedó un poco más delgada. ¿La dejamos así o la rehago?» Martín examinó la pieza. Efectivamente, la diferencia era mínima. Probablemente el cliente nunca la notaría, pero él sí la notaba, y Miguel la había notado. «Miguel, ¿tú qué sientes que debemos hacer?» Miguel lo pensó un momento. «Yo siento que debemos rehacerla. Si nosotros sabemos que está mal, aunque sea poquito, no podemos dejarlo pasar». Martín sonrió y puso su mano en el hombro de Miguel. «Exacto, compa. Esa es la actitud correcta. Rehazla. Y esta que salió mal, la guardamos para otro proyecto donde no se note la diferencia. La madera nunca se desperdicia, solo se usa en el lugar correcto». Ese intercambio fue presenciado por el resto del equipo y confirmó algo importante. Martín no era un jefe que buscaba excusas para regañar o castigar. Era un maestro que buscaba elevar el nivel de todos. Salvador, que había sido el más escéptico, se acercó a Martín esa tarde. «Jefe, tengo que admitir algo. Cuando usted llegó, yo pensé que era puro show, que no iba a durar ni un mes. Pero veo cómo trabaja, veo cómo nos enseña y tengo que reconocer que sabe lo que hace. Gracias, Salvador. Pero yo también estoy aprendiendo de ustedes. Cada uno de ustedes tiene habilidades que yo no tengo, y eso es lo que hace fuerte a este equipo». 3 semanas después, el comedor estaba terminado. Era, sin exageración, una obra maestra. La mesa de nogal brillaba con un acabado que parecía líquido. Las patas torneadas eran idénticas hasta el último milímetro, y los ensambles eran tan precisos que parecían hechos por una sola pieza de madera continua. El aparador tenía cajones que se deslizaban como si flotaran, y las puertas cerraban con un sonido satisfactorio de precisión perfecta. La vitrina, con los tallados de Héctor, era genuinamente una pieza de arte que por sí sola valdría una fortuna. Y las 6 sillas, cada una individualmente perfecta, formaban un conjunto armonioso que complementaba la mesa sin competir con ella. Fernando vino a inspeccionar el trabajo terminado y se quedó literalmente sin palabras durante varios minutos. Caminó alrededor de cada pieza, examinó cada detalle, probó cada cajón y cada puerta. Martín, en 20 años manejando esta planta, nunca había visto un trabajo de este nivel. Esto no es carpintería, esto es arte puro. El equipo, que había trabajado con Martín hombro a hombro durante 3 semanas, se sentía genuinamente orgulloso del resultado. Héctor expresó lo que todos pensaban. «Jefe, este fue el proyecto más difícil en el que he trabajado, pero también el que me ha dado más satisfacción». Guadalupe Mendoza también vino personalmente a ver el comedor terminado. Cuando entró al taller y vio las piezas, su reacción fue inmediata y emocional. Se acercó a la mesa, pasó sus manos expertas sobre la superficie perfectamente pulida, examinó las uniones con ojo de alguien que había pasado décadas en la industria. «Esto es exactamente lo que yo soñaba cuando decidí abrir esta división. No solo es técnicamente perfecto, tiene alma, se nota que fue hecho con amor por el oficio». Se volvió hacia Martín y su equipo. «Caballeros, este trabajo va a poner a Maderas y Construcciones Mendoza en un nivel completamente nuevo. Van a ver que después de que este comedor sea entregado, van a llover los pedidos. La gente de verdadero dinero y gusto
reconoce la calidad excepcional cuando la ve. Tenía razón. Cuando el comedor fue entregado al cliente en su residencia de Zapopan, la reacción fue de asombro total. El cliente, un empresario exitoso de la industria tequilera, no solo pagó el precio completo sin regatear ni un peso, sino que inmediatamente encargó 2 juegos más, uno para su casa de la playa en Puerto Vallarta y otro como regalo para su hijo que se casaba próximamente. Más importante aún, comenzó a mostrar el comedor a sus amigos y socios de negocios, todos ellos parte de la élite económica de Jalisco. En 2 semanas, la división de carpintería fina de Martín tenía 7 pedidos nuevos de clientes de alto nivel, cada uno específicamente pidiendo que su mueble fuera hecho por el equipo del maestro Martín. La lista de espera llegó a 2 meses y Fernando tuvo que ir a ver a Guadalupe con una propuesta. Jefa, necesitamos expandir la división de Martín. La demanda superó todas las proyecciones. 6 meses después de haber reparado una ventana en medio de una tormenta, Martín se había convertido en una de las piezas clave de Maderas y Construcciones Mendoza. Su división había crecido a 12 carpinteros, todos seleccionados personalmente por él, usando el mismo criterio que Guadalupe había usado con él: habilidad técnica excepcional combinada con integridad personal incuestionable. Las ventas de muebles personalizados habían superado los 3 millones de pesos en 6 meses, con márgenes de ganancia mucho más altos que los productos estándar de la empresa. Martín se había mudado a un departamento cómodo en la colonia americana, pero no había olvidado sus raíces. Cada sábado por la mañana, religiosamente, caminaba por las colonias populares de Guadalajara, Oblatos, Mezquitán, Santa Cecilia, buscando carpinteros talentosos que pudieran necesitar una oportunidad. En 6 meses, había recomendado y ayudado a conseguir trabajo a 5 carpinteros más, todos los cuales habían resultado ser adiciones valiosas a diferentes empresas de la industria. Guadalupe observaba esta práctica con aprobación profunda. No solo había encontrado un carpintero excepcional, había encontrado a alguien que entendía que el verdadero éxito se mide por cuántos otros ayudas a subir. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por la calle Independencia, cerca del mercado de San Juan de Dios, Martín vio a un joven carpintero, no mayor de 23 años, sentado en la banqueta con una caja de herramientas desgastada, con la mirada perdida de alguien que ha tocado demasiadas puertas sin éxito. El muchacho tenía las manos callosas del trabajo duro y la ropa limpia pero remendada de quien cuida lo poco que tiene. Martín se detuvo. Era como verse a sí mismo 6 meses atrás. «Buenos días, joven. ¿Busca trabajo?» El muchacho levantó la vista con una mezcla de esperanza y resignación. «Buenos días, señor. Sí, ando buscando, pero está bien difícil. Todos piden experiencia en empresas grandes y yo solo he trabajado en talleres pequeños. ¿Cómo te llamas?» «David Hernández, para servirle». «David, ¿qué sabes hacer bien en carpintería?» El joven se animó ligeramente. «Sé hacer juntas de cola de Milano, ensambles de espiga y mortaja, trabajos de precisión con formón. Mi papá era ebanista y me enseñó desde niño». Martín sonrió. Ese lenguaje, esa terminología técnica precisa, le decía que el muchacho tenía entrenamiento real. «¿Tienes herramienta propia?» David asintió y abrió su caja. Dentro había herramientas bien mantenidas, a pesar de su antigüedad. Formones afilados, sierras con dientes limpios, escuadras sin óxido. Mi papá me heredó estas herramientas antes de morir. Son viejas, pero las cuido bien. Se nota. Las herramientas bien cuidadas dicen mucho de un carpintero. David, trabajo en una empresa que siempre busca carpinteros buenos. ¿Estarías dispuesto a hacer una prueba?
Los ojos del joven se iluminaron. «¿De verdad, señor? Me daría chance. La prueba va a ser exigente, no te voy a mentir, pero si la pasas, tienes trabajo garantizado con sueldo digno». David se puso de pie de un salto. «Señor, estoy dispuesto a hacer la prueba que sea. No le voy a fallar». Martín le dio una tarjeta con la dirección de Maderas y Construcciones Mendoza. «Preséntate el lunes a las 8 de la mañana. Pregunta por el ingeniero Fernando Ríos y dile que vas de parte de Martín Solís». El lunes por la mañana, Martín le explicó la situación a Fernando. «Ingeniero, encontré a un muchacho que me parece tiene potencial. ¿Podría hacerle la misma prueba que me hizo a mí?» Fernando sonrió, entendiendo perfectamente lo que estaba pasando. «¿Encontraste otro diamante en bruto?» «No sé si sea diamante, pero tiene las manos y la actitud correcta. Vale la pena darle oportunidad». «Sale, Martín. Si tú lo recomiendas, le hacemos la prueba. Pero si reprueba, es tu responsabilidad decírselo». David llegó puntual a las 8 de la mañana, nervioso pero determinado. Fernando le presentó el mismo gabinete defectuoso que había usado con Martín. «Este gabinete tiene varios errores. Identifícalos y explícame cómo los arreglarías». David examinó el gabinete con cuidado. No tenía la velocidad de Martín ni su ojo completamente entrenado, pero después de 20 minutos había identificado 4 de los 5 problemas principales. «Señor, el marco está fuera de escuadra, las bisagras están mal puestas, los rieles de los cajones están chuecos y hay un corte malo en el panel trasero». Fernando estaba impresionado. Era raro que alguien identificara 4 problemas en el primer intento. «¿Y cómo los arreglarías?». David explicó su enfoque, que no era tan sofisticado como el de Martín, pero mostraba comprensión sólida de los principios fundamentales. Tendría que desarmar, corregir el marco y volver a armar todo con las medidas correctas. No pasó la prueba al nivel de Martín, pero mostró suficiente competencia para ser contratado como aprendiz avanzado. «David, te vamos a dar oportunidad», le dijo Fernando. «Vas a entrar como aprendiz en la división de carpintería fina, bajo supervisión directa del maestro Martín. El sueldo inicial es de 11,000 pesos mensuales, y si demuestras que puedes crecer, hay oportunidad de subir». David no podía creer lo que escuchaba. 11,000 pesos mensuales era más de lo que había soñado ganar. «Señor, ¿de verdad? ¿Me van a dar chance? El maestro Martín confía en ti, y yo confío en el juicio del maestro Martín. Pero esto es trabajo serio. No puedes fallar». Martín tomó a David bajo su tutela personal, exactamente como Guadalupe había hecho con él. Le enseñó no solo técnicas avanzadas de carpintería, sino los valores que su propio abuelo y padre le habían inculcado: respeto por la madera, orgullo por el trabajo bien hecho, honestidad en cada proyecto, humildad para seguir aprendiendo siempre. David demostró ser un aprendiz excepcional, hambriento de conocimiento y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mejorar. En 3 meses ya era un miembro valioso del equipo, y los otros carpinteros lo habían aceptado completamente. Un día, mientras David y Martín trabajaban juntos, lijando la superficie de una mesa de caoba, el joven aprendiz se detuvo un momento. «Maestro Martín, yo no sé cómo agradecerle lo que ha hecho por mí. Usted literalmente cambió mi vida». Martín siguió lijando con movimientos uniformes y precisos mientras respondía. «No me agradezcas a mí, David. Agradécele a la vida, y cuando tengas oportunidad de ayudar a alguien más, hazlo sin pensarlo 2 veces. Así funciona esto. Alguien me ayudó cuando más lo necesitaba, ahora yo te ayudo a ti, y algún día tú vas a ayudar a otro carpintero que esté donde tú estabas hace unos meses». David asintió, comprendiendo la profundidad de esa filosofía. «Así lo haré, maestro.
se lo prometo. Martín sonrió y le dio una palmada amistosa en el hombro. Lo sé, muchacho. Por eso confié en ti desde el principio. Las manos pueden aprender técnicas, pero el corazón ya lo traes correcto. Guadalupe observaba todo esto desde la distancia, visitando ocasionalmente la división de carpintería fina para ver cómo evolucionaba su inversión más importante. Pero no se trataba solo de dinero. En Martín había encontrado la confirmación de algo que siempre había creído, que el talento genuino combinado con valores sólidos era la base de cualquier negocio exitoso y duradero. Una tarde de viernes, 2 años después de aquel día tormentoso en que se conocieron, Guadalupe citó a Martín en su oficina ejecutiva. Él subió nervioso, preguntándose si algo habría salido mal, si algún cliente se habría quejado. Pero cuando entró, encontró a Guadalupe sonriendo con esa expresión misteriosa que ya conocía bien. «Martín, siéntate por favor. Quiero hablarte de algo importante». Él se sentó en la silla frente al imponente escritorio de caoba, ese mismo escritorio cuyo cajón había reparado 2 años atrás. «Guadalupe, quiero decir, señora Mendoza, ¿pasó algo?» Ella se rió suavemente. «Puedes decirme Guadalupe, Martín. Después de todo este tiempo, creo que hemos pasado de la formalidad estricta. Quiero hablarte sobre el futuro de la empresa y sobre tu futuro también». Guadalupe se reclinó en su silla, juntando las manos sobre el escritorio. «En estos 2 años, tu división se ha convertido en la más rentable y prestigiosa de toda la empresa. Tenemos clientes en todo el país esperando meses para que ustedes les hagan muebles. La reputación de Maderas y Construcciones Mendoza ha subido a un nivel que nunca había alcanzado, ni siquiera cuando mi esposo vivía». Martín escuchaba en silencio, sin saber a dónde conducía la conversación. «Pero más importante que los números, Martín, es lo que has creado aquí. Has construido una cultura de excelencia, has formado carpinteros excepcionales, has demostrado que es posible combinar calidad artesanal con eficiencia empresarial. Y has mantenido la humildad y los valores que tenías aquel día que te conocí en la tormenta». Guadalupe abrió un cajón de su escritorio y sacó un folder con documentos legales. «Tengo 70 años, Martín. He trabajado en esta empresa durante más de 40 años, primero junto a mi esposo, luego sola, después de su muerte. Ya es tiempo de que empiece a pensar en el futuro de todo esto cuando yo ya no esté». Martín sintió un nudo en la garganta. «Señora Guadalupe, usted todavía tiene muchos años por delante». Ella levantó una mano para detenerlo. «No estoy enferma ni nada parecido, tranquilo, pero tengo que ser realista. No tengo hijos, no tengo familia directa que pueda heredar esto. Y durante 2 años he estado observándote, viendo cómo trabajas, cómo lideras, cómo tomas decisiones, cómo tratas a la gente, y he llegado a una conclusión». Hizo una pausa dramática. «Quiero que te conviertas en socio minoritario de la empresa. Un 20% para empezar». Martín sintió que el mundo se detenía. ¿Socio? ¿De una empresa que valía decenas de millones de pesos? «Señora Guadalupe, yo no tengo dinero para comprar acciones de la empresa». Ella sonrió ampliamente. «No necesitas comprarlo, Martín. Te lo has ganado. En 2 años has generado valor por mucho más del 20% que te estoy ofreciendo. Pero hay condiciones. Lo que usted diga, señora. Primera condición, quiero que sigas siendo exactamente como eres. Que nunca olvides que el verdadero valor está en el trabajo bien hecho y en la gente buena. Segunda condición, quiero que me ayudes a encontrar y formar a más personas como tú. Carpinteros talentosos que solo necesitan una oportunidad.
Tercera condición, quiero que algún día, cuando yo ya no esté, te conviertas en el dueño completo de esta empresa y la sigas manejando con los mismos valores con que la hemos construido. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Martín. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción profunda y abrumadora. Señora Guadalupe, yo no sé qué decir. Esto es más de lo que jamás soñé. Ella se puso de pie, rodeó el escritorio y puso sus manos en los hombros de Martín. Di que sí, Martín. Di que vas a ayudarme a asegurar que esta empresa siga siendo un lugar donde el talento y la honestidad sean recompensados, donde los carpinteros sean tratados con dignidad, donde cada mueble que salga sea motivo de orgullo. Martín se puso de pie y abrazó a Guadalupe con el respeto y el cariño que se tiene a una madre. Acepto, señora Guadalupe, y le prometo que voy a honrar su confianza todos los días de mi vida. Ese abrazo selló no solo un acuerdo de negocios, sino una relación de profundo respeto mutuo y afecto genuino que ambos sabían era mucho más valiosa que cualquier contrato. Los documentos fueron firmados esa misma tarde ante notario. Martín Solís, el carpintero que hacía 2 años dormía en un cuarto de azotea en Oblatos, se convirtió oficialmente en socio minoritario de Maderas y Construcciones Mendoza. La noticia se difundió rápidamente por toda la empresa y la reacción del personal fue de celebración genuina. Todos sabían que Martín se había ganado ese reconocimiento con trabajo duro y excelencia sostenida. Fernando Ríos fue uno de los primeros en felicitarlo. Martín, cuando te hice esa prueba hace 2 años, sabía que eras bueno, pero nunca imaginé que ibas a llegar tan lejos tan rápido. Felicidades, te lo mereces completamente. El equipo de carpintería fina organizó una pequeña celebración en el taller. Héctor, Salvador, Jorge, Miguel, Carlos y ahora también David levantaron sus tazas de café brindando por su maestro y ahora socio de la empresa. Por el mejor jefe que hemos tenido, dijo Héctor con sinceridad absoluta. Por el maestro que nos enseñó que la calidad no se negocia, añadió Salvador. Pero Martín no permitió que el reconocimiento lo cambiara. Al día siguiente llegó a la empresa a la misma hora de siempre, se puso su delantal de carpintero y trabajó hombro a hombro con su equipo en el proyecto actual. Una biblioteca monumental de nogal para una universidad privada. Sus manos seguían siendo las manos de un carpintero, no de un ejecutivo que solo firma papeles. Y eso era exactamente lo que Guadalupe había esperado y deseado. Los meses siguientes trajeron más crecimiento y éxito. La división de carpintería fina abrió una segunda sede en Monterrey, luego una tercera en Ciudad de México, todas dirigidas por carpinteros que Martín había entrenado personalmente y en quienes confiaba completamente. El nombre de Maderas y Construcciones Mendoza se volvió sinónimo de la más alta calidad en carpintería artesanal en todo México. Pero más importante para Martín era el programa que había establecido con la bendición de Guadalupe. Oportunidad para maestros. Cada mes, la empresa ofrecía 5 becas completas de capacitación a carpinteros talentosos en situaciones difíciles. Martín personalmente salía a buscarlos en las colonias populares, en los mercados, en las esquinas donde se paraban esperando trabajo. En 3 años, el programa había ayudado a más de 150 carpinteros a conseguir empleos dignos, ya sea en Maderas y Construcciones Mendoza o en otras empresas de la industria. Cada uno de ellos recibía la misma enseñanza. Cuando tengas oportunidad, ayuda a otro que lo necesite. Un sábado por la mañana, 5 años después de aquel día tormentoso, Martín caminaba por la colonia Oblatos, por las mismas calles donde había vivido sus momentos más difíciles.
Pasó frente a la vecindad donde había rentado su cuarto de azotea y sintió una oleada de gratitud por el camino recorrido. No era nostalgia de tiempos difíciles, era agradecimiento por las lecciones aprendidas. En la esquina de la calle Independencia vio a un carpintero mayor, de unos 65 años, sentado con su caja de herramientas, con esa mirada resignada de quien ha buscado trabajo demasiado tiempo sin éxito. Martín se acercó. «Buenos días, maestro. ¿Busca trabajo?» El carpintero mayor levantó la vista, sin mucha esperanza. «Buenos días, joven. Sí ando buscando, pero a mi edad ya casi nadie da oportunidad». «¿Cómo se llama, maestro?» «Esteban Solís, para servirle». Martín sintió que el corazón se le detenía. Esteban Solís era el nombre de su abuelo paterno, el maestro carpintero que le había enseñado a su padre y su padre a él. «Maestro, usted no tendrá familia en Guadalajara, hijos, nietos». El viejo carpintero negó con tristeza. «Tuve un hijo, pero se fue a trabajar a otra ciudad hace muchos años y perdí contacto con él. Se llamaba Roberto. Era buen carpintero el muchacho». Roberto era el nombre del padre de Martín, que había muerto 10 años atrás en un accidente. Martín sintió las lágrimas brotando. «Maestro Esteban, soy Martín Solís. Soy su nieto, hijo de Roberto». El reconocimiento fue mutuo y emocional. Esteban abrazó a su nieto que no veía desde que era adolescente, ambos llorando en la esquina de esa calle humilde de Oblatos. «Mijo, no puedo creer que seas tú. Te busqué durante años, pero después del accidente de tu papá perdí tu rastro». «Abuelo, yo también lo busqué, pero no sabía dónde estaba. Pensé que había muerto». Se sentaron en una banca del parque cercano y se pusieron al día. Esteban le contó de años difíciles, de trabajos esporádicos, de una vejez solitaria buscando el sustento diario. Martín le contó su historia, desde el día de la tormenta hasta convertirse en socio de la empresa más prestigiosa de carpintería del país. «Abuelo, todo lo que soy se lo debo a usted. Usted le enseñó a mi papá me enseñó a mí, y yo he tratado de enseñar a otros con los mismos valores que usted sembró en nuestra familia». Esteban lloraba de orgullo y emoción. «Mijo, siempre supe que ibas a llegar lejos. Desde chiquito tenías manos de maestro carpintero». Martín no dudó ni un segundo. «Abuelo, se viene a vivir conmigo. Tengo una casa grande con cuarto extra, y si todavía quiere trabajar, le ofrezco un puesto especial en la empresa, maestro consultor. Los carpinteros jóvenes pueden aprender de su experiencia». Esteban quiso rechazar por orgullo, pero Martín insistió con firmeza amorosa. «No es caridad, abuelo, es justicia. Usted merece disfrutar sus años con dignidad, rodeado de familia». Esa tarde, Martín llevó a su abuelo a conocer las instalaciones de Maderas y Construcciones Mendoza. Guadalupe, al enterarse de la historia, se emocionó profundamente. «Señor Esteban, su nieto es el mejor hombre que conozco. Usted debe estar muy orgulloso». «Lo estoy, señora. Siempre lo estuve, aunque no lo haya visto en años». Los días siguientes fueron de reencuentro familiar. Martín instaló a su abuelo en su casa, le compró ropa nueva, se aseguró de que tuviera todo lo necesario. Pero más importante, pasaban las tardes hablando de carpintería, de técnicas antiguas, de valores tradicionales. Esteban ocasionalmente visitaba el taller para compartir trucos que había aprendido en 60 años de oficio. Y los carpinteros jóvenes lo escuchaban con reverencia, sabiendo que estaban recibiendo sabiduría de un verdadero maestro de la vieja escuela. Un año después, Maderas y Construcciones Mendoza celebraba su 50 aniversario. Guadalupe, ahora de 71 años, pero todavía llena de energía, organizó una gran celebración para empleados, clientes y proveedores.
En el evento hizo un anuncio que sorprendió a todos, excepto a Martín, quien ya lo sabía. Después de 50 años de historia, es momento de pensar en el futuro de esta empresa. Por eso, me complace anunciar que Martín Solís va a convertirse en socio mayoritario, con el 51% de las acciones. Yo mantendré el 49% y seguiré como asesora. Pero las decisiones operativas estarán en manos de quien ha demostrado tener la visión, los valores y la capacidad para llevar esta empresa al siguiente nivel. El aplauso fue ensordecedor. Todos los empleados sabían que bajo el liderazgo de Martín, la empresa no solo crecería económicamente, sino que mantendría el alma que la había hecho especial. Fernando Ríos, ahora vicepresidente de operaciones, fue el primero en estrechar la mano de Martín. «Felicidades, jefe. Roberto y Esteban estarían orgullosísimos». Martín, de pie junto a Guadalupe en el estrado, miró a la multitud de empleados y clientes. Buscó con la mirada a su abuelo Esteban, que estaba en primera fila con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Buscó a su equipo original de carpintería fina. Héctor, Salvador, Jorge, Miguel, Carlos y David, todos aplaudiendo con orgullo genuino. Vio a los más de 200 empleados que ahora formaban parte de la familia Maderas y Construcciones Mendoza. Tomó el micrófono con manos ligeramente temblorosas. Amigos, compañeros, clientes. Hace 6 años yo era un carpintero desempleado que dormía en un cuarto de azotea en Oblatos. Un día de tormenta tuve la fortuna de estar en el lugar correcto cuando una señora necesitaba ayuda con una ventana rota. Esa señora, señaló a Guadalupe, no solo me dio trabajo, me dio dignidad, me dio oportunidad, me dio familia. Pero más importante, me enseñó algo que ahora es el corazón de esta empresa, que el verdadero éxito no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto compartes, por cuánta gente ayudas a crecer. Mi abuelo me enseñó carpintería, mi padre me enseñó valores, doña Guadalupe me enseñó que esos dos elementos juntos pueden construir no solo muebles, sino vidas mejores. Y ahora nuestra responsabilidad como empresa es seguir construyendo oportunidades para carpinteros talentosos que solo necesitan una oportunidad para brillar. Porque al final, la madera más noble no es el nogal ni la caoba. La madera más noble es la oportunidad que damos a otros para que construyan sus propios sueños. El aplauso fue largo y emocionado. Guadalupe abrazó a Martín con el orgullo de una madre viendo triunfar a su hijo. Lo lograste, Martín, y lo lograste sin perder nunca tu esencia. Esa noche, después de la celebración, Martín regresó a su casa acompañado de su abuelo Esteban. Se sentaron en el pequeño taller personal que Martín había construido en el garaje, un espacio donde todavía trabajaba con las manos, cuando necesitaba pensar o simplemente reconectar con sus raíces. Abuelo, ¿cree que mi papá estaría orgulloso? Esteban puso su mano arrugada, pero todavía fuerte, sobre la de su nieto. Mijo, tu papá está orgulloso. Donde quiera que esté, está viendo todo lo que has logrado. Y no solo hablo de dinero o puestos, está orgulloso porque seguiste el camino correcto, porque nunca olvidaste de dónde vienes, porque estás ayudando a otros como alguien te ayudó a ti. Eso es lo que realmente importa. Martín sintió una paz profunda. Todo tenía sentido ahora. Las dificultades pasadas, el encuentro con Guadalupe, el crecimiento de la empresa, el reencuentro con su abuelo. Todo era parte de un tejido más grande, una historia de cómo la bondad, el trabajo duro y la integridad siempre encuentran su recompensa. 10 años después de aquel día tormentoso en que reparó una ventana sin esperar nada a cambio, Martín Solís,
Era el dueño completo de Maderas y Construcciones Mendoza. Guadalupe había fallecido en paz 2 años atrás, dejándole su parte de la empresa en el testamento, junto con una carta que Martín conservaba en su escritorio y releía cada vez que enfrentaba decisiones difíciles. La carta decía simplemente: Martín, encontrarte fue el mejor negocio de mi vida. No porque me hicieras rico, sino porque me demostraste que todavía existen personas de calidad excepcional en este mundo. Cuida la empresa, cuida a la gente, y nunca olvides que el verdadero legado no son los edificios ni los muebles, son las vidas que tocamos y mejoramos. Con cariño eterno, Guadalupe. La empresa ahora tenía operaciones en 12 estados de México, más de 800 empleados, y exportaba muebles de lujo a Estados Unidos, Canadá y Europa. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Martín era el programa Oportunidad para Maestros, que en 10 años había ayudado a más de 1000 carpinteros a encontrar empleos dignos y desarrollar sus carreras. Cada uno de ellos recibía la misma enseñanza que Martín había recibido. Cuando tengas oportunidad, ayuda a otro que lo necesite. David, aquel joven aprendiz que Martín había encontrado en la calle años atrás, ahora era director de la división de carpintería fina en Monterrey, aplicando exactamente los mismos principios que le habían enseñado. Y él, a su vez, había encontrado y formado a docenas de carpinteros jóvenes, perpetuando el ciclo virtuoso de oportunidad y gratitud. Martín seguía caminando por las colonias populares cada sábado, ya no buscando trabajo para sí mismo, sino buscando talento para ayudar. Y cuando encontraba a un carpintero talentoso en dificultades, siempre comenzaba la conversación de la misma manera. «Buenos días, maestro. ¿Busca trabajo?» Porque Martín Solís, el carpintero que un día de tormenta ayudó a una desconocida sin esperar nada a cambio, había aprendido la lección más importante de todas: que el universo tiene una manera misteriosa de recompensar la bondad, que las oportunidades a menudo se disfrazan de problemas que podemos resolver para otros, y que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos y por cuántas vidas ayudamos a transformar. La tormenta que había azotado Guadalajara aquel día no solo había roto una ventana, había abierto una puerta a un futuro que ninguno de los dos habría imaginado. Y esa puerta seguía abierta para todos aquellos carpinteros talentosos que solo necesitaban que alguien creyera en ellos, que alguien les diera una oportunidad, que alguien les recordara que el trabajo bien hecho, combinado con integridad y valores sólidos, siempre encuentra su justa recompensa. Su justa. Y así, en cada mueble que salía de Maderas y Construcciones Mendoza, en cada carpintero que encontraba trabajo a través del programa de oportunidades, en cada vida transformada por una oportunidad justa, vivía el legado de un simple acto de bondad en medio de una tormenta. Porque al final, como le había enseñado su abuelo Esteban, y como él ahora enseñaba a otros, la madera más noble no es la que viene de los árboles más antiguos, sino la que se construye con manos honestas, corazón generoso y la voluntad inquebrantable de ayudar a otros a crecer.